Después de mucha intriga, pero a la vez mucho rechazo, una nueva leyenda del universo cinematográfico está por ascender. Pero antes de todo esto, es necesario que repasemos 10 datos y teorías que debes saber antes de ver Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Trama y cuándo ocurre. La película verá a Shang-Chi confrontar su pasado tras un encuentro con los 10 anillos, el mismo grupo terrorista que está detrás del secuestro de Tony Stark en Iron Man. Shang-Chi debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve atraído por la red de la misteriosa organización de los 10 anillos. Esta cinta será una nueva Black Panther para Marvel, dando voz y visibilidad a la comunidad asiática como ya hizo T'Challa con la afroamericana. En este caso veremos una historia de origen del personaje, el cual no ha sido presentado aún en ninguna película del MCU, y es un personaje bastante desconocido para el gran público. He ahí el gran rechazo que se le ha dado a la película. Seguramente la historia se centre en mostrarnos el entrenamiento por el que ha pasado a lo largo de su vida hasta llegar al enfrentamiento final con su padre. Esta organización de los 10 anillos ha regresado por órdenes de su líder, el verdadero mandarín, de quien ya vamos a hablar. Shang ha vivido una vida tranquila durante 10 años, hasta que ellos regresan por él para que tome su lugar al lado de su padre. Si bien la trama es muy sencilla, se dice que Marvel preparó muchas sorpresas para ella. A pesar de que la película parecía desarrollarse en la etapa de Infinity War y Endgame, esta tendrá repercusión en la línea actual del UCM, es decir, después del blip, sin saber cuántos meses después. Creo que esto es acertado al planearlo como una nueva historia y no una ocurrida anteriormente que tiene repercusión en el futuro. De hecho, si esto hubiera ocurrido antes de Endgame, hubiera dejado un gran vacío de dónde ha estado Shang todo este tiempo. Villanos. El villano principal de la película será el mandarín, interpretado por Tony Leung, que es el verdadero mandarín, no el que vimos en Iron Man 3. Este personaje, llamado en la película como Wenwu, es el líder que ha controlado por cientos de años la sociedad de los 10 anillos, junto con estos artefactos que probablemente han llegado desde el espacio. Con ellos adquirió un poder inigualable a la de cualquier humano, imperio sobre la Tierra que le permitió vencer a sus más grandes enemigos. Al parecer en el tráiler se ve un cambio de épocas, lo que puede significar un aparente poder de inmortalidad que los anillos le han dado. Si bien este y el de los cómics tienen gran semejanza, tal cual el original no es el padre de Shang. En los cómics el mandarín es un enemigo de Iron Man y líder de los 10 anillos, pero no el padre de Shang. El verdadero progenitor del héroe es Fu Manchu, personaje descartado debido a que ni los cómics de Marvel tienen los derechos de este. Es por eso que se les ha unido a ambos personajes. En la película, Wenwu lo entrenó desde niño junto con Daredevil y los ninjas de la Sociedad de los 10 Anillos. En este caso, al ver que Shang no quería dicha vida, lo dejó vivir durante 10 años libremente. Y es allí cuando regresa por él a que tome su lugar, donde el héroe se opondrá y veremos a este villano dando lo peor, al cabo de querer matar a su propio hijo. Si bien el actor Tony Leung ha descrito que no quería a su personaje como un villano, este antagonista será sin duda uno de los más crueles que veremos en el UCM. Y a pesar de que parece ser un villano de una película, no sería malo verlo de nuevo en el futuro. Los 10 anillos. Este aspecto será fundamental en la película, esto debido a que serán el centro de la atención y mayor fuente de poder. A su vez, son de los artefactos más poderosos del universo Marvel, incluso comparándolos con el poder de las gemas del infinito. A continuación, te explicaré cada una de sus habilidades y lo que probablemente veríamos que hacen en la película. Si no estoy mal, estos anillos también tienen nombre cada uno, pero en este caso indicaré lo que hace cada uno de acuerdo a la mano y el dedo en el que se encuentra. Mano izquierda. Meñique. Rayo de hielo. El rayo emite ondas de frío que pueden ser utilizadas para inmovilizar a un oponente. El anillo por lo general hace que el aire en el camino de su explosión se convierta en hielo y puede disminuir la temperatura de un objeto a 0 grados. La gema tiene la forma de múltiples cápsulas pequeñas cilíndricas de colores azul y blanco. Anular. Intensificador mental. El anillo aumenta la propia energía psiónica del usuario, permitiéndole colocar a una o más personas bajo su control mental y transmitir órdenes a ellos mentalmente. Es utilizada frecuentemente para crear ilusiones. La gema tiene la forma de un cuadrado inclinado. Medio. Rayo eléctrico. El anillo emite electricidad en cantidades e intensidades mentalmente determinadas por el usuario. Su alcance máximo es desconocido.
La gema tiene la forma de una línea verde angulosa. Índice: rayo de fuego. El anillo emite radiación infrarroja o calor a intensidades mentalmente determinadas por el usuario. Generalmente el calor produce llama al calentar las moléculas en el aire ubicado en la trayectoria de la explosión. El rayo de calor puede ser utilizado para desencadenar explosiones químicas. La cantidad máxima de calor que puede generar se desconoce, y esta gema tiene la forma similar al anillo de hielo, pero con 4 cápsulas de color rojo, pulgar, luz blanca. Este anillo puede emitir varias formas de energía a lo largo del espectro electromagnético. Ha sido utilizada para crear gravedad suficientemente potente como para hacer que Iron Man se entierre a sí mismo tratando de avanzar hacia adelante. La gema tiene la forma de 2 círculos de color blanco colocados en oro. Mano derecha, pulgar, control de la materia. Este anillo puede reorganizar los átomos y moléculas de una sustancia o acelerar o ralentizar su movimiento, con el fin de producir diferentes efectos. El anillo ha sido utilizado para condensar el vapor de agua en el aire en agua líquida, para solidificar los gases, para crear un letal gas venenoso del aire, para convertir a un grupo de hombres en piedra, convertir a un hombre en un escarabajo y para convertir una montaña en un monstruo de roca. El anillo no puede transmutar elementos o reorganizar los átomos y moléculas de la armadura magnética de Iron Man. La gema tiene la forma de un pequeño círculo color púrpura. Índice: rayo de impacto. Este anillo puede proyectar varias formas de energía con una gran fuerza de conmoción. El anillo también ha sido utilizado para proyectar intensas vibraciones sónicas y para crear ondas magnéticas para atraer o repeler objetos. El anillo puede ser capaz de emitir otras formas de energía y ha sido utilizado para golpear a Iron Man a través de una montaña. La gema tiene la forma de una estrella de color morado o rojo. Medio: rayo vórtice. El anillo hace que el aire se mueva a alta velocidad en un vórtice. El vórtice puede ser utilizado como un arma de ataque o como un medio para levitar objetos o como un medio para impulsar al portador del anillo a través del aire. La gema tiene la forma de un simple círculo azul. Anular: rayo de desintegración. El anillo emite un rayo de energía que destruye todos los enlaces entre átomos y moléculas del objeto que golpea. Este anillo requiere 20 minutos de carga después de su uso. La gema tiene la forma de un cuadrado dorado. Meñique: luz oscura. El anillo puede crear una zona absoluta de oscuridad que parece absorber toda la luz utilizada en su interior, aunque el término de luz oscura se utiliza para referirse a la radiación ultravioleta. La oscuridad creada por el anillo es probablemente una forma de la fuerza oscura utilizada por Cloak, Darkseid y Shroud. La gema tiene la forma de 4 puntos diminutos de colores azul y negro, organizados en una forma cuadrada en grupos de 2. Toda esta información está netamente en los cómics, pero esto puede variar en la película. Incluso en ella veremos los anillos en forma de pulseras en las muñecas de su portador, por lo cual sus habilidades y poderes podrían cambiar. The Great Protector. En la película veremos un dragón el cual se había teorizado que era el mismísimo Fin Fang Foom. Este dragón que apareció por primera vez en Strange Tales número 89 en 1961. Llegó a la Tierra junto con otros miembros de su especie desde el planeta de Kakarantara. En un cómic de Iron Man en 1961, el mandarín despertó al dragón para utilizarlo como arma para establecer una nueva dinastía gobernada por él, aunque el dragón y su especie tenían otro plan. A su vez, este se conecta con los 10 anillos, ya que él y su raza son los verdaderos dueños de estos. El mandarín los encontró con una nave espacial y con el tiempo logró dominarlos, al cabo de que cuando los dragones y Fin Fang Foom trataron de recuperarlos, el mandarín se mostró digno de ellos, a pesar de no derrotarlos. Luego Iron Man lo ayudó a destruirlos con la mala suerte de que las manos del mandarín fueron destruidas. Estas posteriormente crecerían con piel y garras de dragón. Si bien Fin Fang Foom es muy agresivo, parece que The Great Protector no lo es. Este probablemente sea el dragón que haya llegado con los anillos a la Tierra. Cuando el mandarín lo encontró, decidió utilizar los anillos y controlar al dragón para que le sirviera como arma. Por ello, después de cientos de años bajo el control de Wen-Wu, este, a diferencia de matar a Shank como se ve en el tráiler, más bien lo ayudaría a derrotar a su padre. De allí, Shank querría devolverle los anillos, pero el Gran Protector le diría que los conserve, porque este es digno de portarlos. A su vez, veríamos que en su planeta están dispuestos a recuperarlos, y es cuando sí veríamos a Fin Fang Foom presentándose como la siguiente amenaza de Shank.
Ambos dragones estarían conectados aun cuando este no existe en los cómics. Este personaje sí puede resultar siendo una gran sorpresa, revelando muchas cosas para el futuro. Mortal Kombat. Como hemos visto en los trailers, hay varias escenas que muestran una especie de torneo de peleas, en el cual compite Shang-Chi, Xia-Li, la cual es la hermana de Shang, Abominación, Wong y hasta se ha rumoreado que Barón Mordo. A su vez, se dice que el lugar donde este se desarrolla es Madripoor, la isla que vimos en Falcon y el Soldado del Invierno, en el episodio 3. En este veríamos básicamente el reencuentro entre hermanos, ya que Xia-Li también ha decidido separarse del camino de su padre, pero un tanto conflictiva con su hermano. Veremos la gran pelea entre Wong y el regreso de Abominación, que ojalá y nos den respuesta de qué ha estado haciendo en estos 15 años, recordando que esta película se desarrolla después del blip. A su vez, podríamos ver una interacción entre Wong y Shang, lo que daría pie a la conexión de este personaje con los Vengadores. Por último, veremos al personaje de Razor Fist, interpretado por Florian Munteanu, personaje que también existe en los cómics. Este es uno de los asesinos de la Sociedad de los 10 Anillos y parece ser un participante más hasta que se tope con Shang y sea cuando advierta a la organización para que él regrese. Creo que será de las mejores secuencias de la película por todo lo que mostraría, y ojalá y no desperdicien estas escenas. Trevor Slattery. Si bien hablamos del gran rol que tendrá el mandarín en la película, también debemos hablar muy poco de Trevor Slattery, el falso mandarín de Iron Man 3. Todo parece indicar que Marvel piensa reivindicarse con su horroroso y fatal error de convertir a uno de los villanos de Iron Man en un chiste y un supuesto tipo escupefuego. En la película veríamos al verdadero mandarín decidiendo el destino del personaje de Ben Kingsley, actor que está dentro del reparto de la película y asistió a la premiere mundial. En ese caso, veríamos el fin de ese personaje o algo que le suceda durante la cinta. Si bien no será de importancia para la trama, creo que será gracioso reírnos esta única vez de este mandarín. Abominación. Todos al ver a Abominación quedamos más que sorprendidos, ya que por primera vez Marvel Studios toma en cuenta la película de The Incredible Hulk. Esto parece consolidarse con las escenas de Bruce Banner en el capítulo 3 de What If. Lo raro es que una teoría afirma que este no es el Abominación que vimos anteriormente. Se dice que esta criatura es una abominación de otro universo, el cual sin saberse cómo llegó a esta tierra. Por ello, no se ha tenido rastro de él hasta ahora. Además, explicaría el cambio de apariencia tan notable que tiene el personaje. Ya que estos sucesos ocurren posterior a la apertura del multiverso, la teoría se consolida aún más. En lo personal no creo tanto en ella, simplemente considero que es la abominación de la película de Hulk, pero quizás puede terminar siendo cierta. Con Marvel nunca se sabe. Conexión con Hawkeye. Al parecer la película tendría una supuesta conexión con la serie de Ojo de Halcón. Esta conexión se basa en el mandarín Swordsman, personaje que ha sido reportado para la serie y que es el mentor de Clint. Estos dos tienen importantes lazos, ya que la espada de Swordsman fue creada a partir de los poderes de los 10 anillos de Mandarín. En la primera aparición de Swordsman, este intentó unirse a los Avengers, pero fue rechazado. Después fue contactado por el Mandarín, quien lo equipó con una espada encantada por los 10 anillos. Como mencioné, en el punto de los anillos cada uno posee una habilidad diferente, mismas que fueron replicadas en la espada del mentor de Hawkeye. A pesar de que esto se mostraría muy poco o nada, una relación entre los personajes fuera de cámara podría haberse dado. Así que pensar que Hawkeye estaría conectada con Shang-Chi no suena una teoría tan descabellada. Si Dukens posee esta espada, le ayudaría a convertirse en un formidable enemigo o aliado de Hawkeye y Kate Bishop en la serie de Disney Plus, por lo que en una escena postcréditos veríamos a este personaje con la espada listo para pelear con Bard. Ta Lo. Esto es una filtración, que puede resultar siendo verdad. Según parece, en la película veríamos una especie de aldea mágica llamada Ta Lo, la cual es de donde proviene la madre de Shang. Esta tiene muchas similitudes con la ancestralidad y cultura china. Esta aldea no entraría en conflicto con los 10 anillos hasta que la madre del héroe y esposa del mandarín terminara siendo asesinada. Allí, Wenwu piensa que su esposa no está muerta, sino que la han raptado y se encuentra en esta aldea. Por tanto, envía a sus agentes por los collares de jade que la madre les dio a sus hijos, que quizás sean la ruta para llegar. Con ellos abre una especie de diagrama de agua, que es el que vemos en el tráiler, el cual traza la ruta para llegar hasta allí.
Cuando Shanks y Xialing deciden no ayudar a su padre, este los aprisiona y ellos escapan llegando con la tía de Xialing llamada Nan, quien los prepara para la pelea con las habilidades de su madre. The Great Protector es en realidad el protector de esta aldea y un aliado, por tanto no es controlado por el mandarín. En eso se desata la pelea final donde la Sociedad de los 10 Anillos pelea con los aldeanos quienes apoyan a Shanks. En esto aparece una criatura llamada el Morador de la Oscuridad, quien mata al mandarín absorbiendo su alma y The Great Protector vence a este monstruo. Esta misteriosa aldea es lo que daría pie para la trama central de la película, que si bien no es lo que pensamos, es mucho más diferente e interesante que la pelea entre padre e hijo que se había planteado. Escena postcréditos. Según una teoría y filtración, se rumorea que en la escena postcréditos veríamos a Wong con Shanks y Katie hablando con Capitana Marvel y Bruce Banner en su versión humana, no más Profesor Hulk. Ellos discuten acerca de los 10 anillos y dicen que están enviando una especie de señal a algo que no es de la Tierra. Esto probablemente sea al planeta de Kakarantara, en el cual se encuentran los dragones de la especie de Ping Pang Fum, quienes recibirían esa señal para atacar la Tierra y recuperar los anillos. En eso, Capitana Marvel sale volando inesperadamente y Wong les dice bienvenidos al equipo. Esto indicaría una conexión directa entre los personajes presentados y su posterior unión a los Vengadores. En ese caso, estas teorías están muy bien formuladas, es por ello que escogí estas 10, una por cada anillo, ya que es mejor tener pocas muy buenas y no tener las 10.340 teorías de la película absurdas sin sentido. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que es todo lo que esperas de la película en los comentarios. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.